Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más a este vuestro programa. Subir el volumen, ajustar la red y entrar en el juego, porque aquí empieza tu resumen de la semana favorito. Empieza el ritmo de la jornada. Este fin de semana hemos tenido nuevos partidos, nuevos puntos y sobre todo un torbellino de resultados con marcadores de infarto. ¿A que sí, Cris? Y es que comenzamos con los resultados comprimidos de manera precisa, clara y directa al punto. Arrancamos con el carrusel deportivo. Empezamos con la categoría Alevín, el Club Alcorcón 0, UCAM Torrejón A3, el Club Voleibol Leganés.com A3, Cuba 0. Este fin de semana no pudo ser para la categoría Alevín, ambos conjuntos cayeron por 3-0. El conjunto femenino disputó su encuentro aquí en Los Cantos, mientras que el conjunto masculino, que dirige Raquel Pérez, se desplazó hasta la localidad de Leganés, donde allí pues no pudieron con su rival. Pero este fin de semana tenemos nuevos partidos. El conjunto femenino juega contra San Luis Nut A y el conjunto masculino juega contra Club Voleibol Alcalá. En la categoría infantil, Club Voleibol Majadahonda C2, el Cuba Azul 3, Cuba Blanco 1, Interboli Fuenlabrada 3, Cuba Naranja 3, Marianistas Amorós Rosa 1, Cuba A 3, el CDE Parla Voley 1, Mintonete Pozuelo 0, el Cuba B 3. Casi todos los equipos de esta categoría consiguieron la victoria esta jornada. La más trabajada fue la del Cuba Azul, que tuvo que llegar hasta el quinto set, Edu. El Cuba Naranja y el Cuba A ganaron por 3-1 a sus rivales aquí en Los Cantos, y el Cuba B de Tina consiguió una contundente victoria en la cancha de Pozuelo. El Cuba Blanco fue el único que perdió en esta jornada ante el equipo del Intervolley Fuenlabrada, pero este fin de semana tienen una nueva oportunidad para competir y para jugar. El Cuba Azul se enfrenta contra el SAT Recuerdo. El Club Voleibol Móstoles B recibe al Cuba Blanco. El Club Voleibol Getafe recibe al Cuba Naranja. Club Voleibol Collado Villalba recibe al Cuba A. El Cuba B juega aquí contra Alcalá. Empezamos con los resultados de la categoría cadete. Voliplaya Madrid Negro 2, Cuba Blanco 3, el Cuba Naranja 0, CV Madrid A3, el Cuba Carpe Diem 3, CV Bulldog C1, el Club Voleibol Sanse 3, Cuba A 0. Gran partido del conjunto del Cuba Blanco, que suma su segunda y trabajada victoria por 3-2 ante un duro rival, y para aumentar la confianza en esta liga pues de las chicas de Juan. El Cuba Carpe Diem se deshizo por la vía rápida del Club Voleibol Bulldogs, mientras que el Cuba Naranja y el Cuba A masculino no pudieron sacar sus encuentros adelante al enfrentarse a equipos de un gran nivel y de gran calidad. Pero esta semana tenemos nuevos partidos cadetes, y el Cuba Blanco juega aquí en casa contra el Mintonete Pozuelo A. El Club Voleibol Madrid B recibe al Cuba Naranja. El Star Sport Madrid Rojo recibe al Cuba Carpe Diem. Cuba A juega aquí contra el Club Voleibol Alcalá. Y en la categoría juvenil, el Cuba Azul 0, el Club Voleibol Leganés.com A3, Cuba Blanco 3, el Club Voleibol Madrid B 0, Voliplaya Madrid C 3, el Cuba Naranja 2, Voleibol Hispano Usera 2, el Cuba Carpe Diem 3, Cuba A 1, el Club Voleibol Alcalá 3, Cuba B 3, el San Martín Vergara 1995 0. Cuba Naranja y el Carpe Diem se fueron hasta la quinta manga en sus respectivos partidos, con suerte desigual para ellos. Las del Carpe Diem se hicieron con la victoria, mientras que las del Cuba Naranja rascaban un puntito. En la cancha de Entrevías, el Cuba Blanco y el Cuba B se hicieron con la victoria por la vía rápida, con el factor cancha a su favor. También jugaron en casa el Juvenil A y el Cuba Azul, pero estos no pudieron hacerse con la victoria. Este fin de semana tienen una nueva oportunidad para seguir compitiendo. El FIL Alcobendas recibe al Cuba Azul. El Club Voleibol Madrid A recibe al Cuba Blanco. El Cuba Naranja juega aquí contra Club Voleibol Parla Pozo. El Cuba Carpe Diem juega contra Voliplaya Madrid Blanco aquí en Los Cantos. El Grupo Ejido Pinto recibe al Cuba A. Y el Voliplaya Madrid Negro recibe al Cuba B en la rama masculina. Y comenzamos ahora con los juniors. El Voliplaya Madrid Amarillo 3, Cuba Azul 0, el Cuba Blanco 3, San Luis Nut 0, el Club Voleibol Móstoles 3, Cuba 0,
El conjunto del Cuba Blanco volvió a la senda de la victoria, las chicas de Laura Valle, que ganó por 3-0 ante el conjunto de San Luis de Pozuelo. El Cuba Azul compite bien contra los buenos, pero no es capaz de cerrar los encuentros para sumar puntos en la clasificación. El equipo masculino perdió sin ningún tipo de opción ante el equipo del Club Voleibol Móstoles. Pero esta semana seguimos con los partidos y es que el Cuba Azul juega aquí en casa contra el UCAM Torrejón. El Club Voleibol Tres Cantos recibe al Cuba Blanco. Y el Cuba Alcorcón masculino jugará aquí contra el San Martín Vergara 1995A. Pasamos a la categoría senior. Club Voleibol Vallecas 3. El Cuba A 1. Cuba B 0. Salesiano San Miguel B 3. Cuba C 3. El Club Voleibol Aranjuez 0. Cuba Carpe Diem 3. Star Sport Madrid B 0. Cuba Alcorcón 1. El Club Voleibol Collado Villalba 3. Vamos a destacar la segunda victoria en la temporada del Cuba C, que se impuso al conjunto de Aranjuez por la ría rápida y en casa. El Carpe Diem hizo lo mismo ante las capitalinas del Star Sport y se alzan a la cuarta plaza en la clasificación. El conjunto del Cuba B no consiguió puntuar ante el líder en casa y las chicas del Cuba A caen después de 2 partidos en la cancha del Vallecas. El conjunto masculino que lidera Ana Durán ha entrado en barrena y desciende hasta la 8ª posición. Este fin de semana podemos ver más partidos en la categoría senior y es que el Cuba A recibe a Dragons Volley Moral Zarzal. El Salesiano San Miguel C recibe al Cuba B. El Club Voleibol Fuenlabrada B juega contra el Cuba C. El Salesiano San Miguel B contra el Cuba Carpe Diem. Club Voleibol Sanse recibe al Club Voleibol Alcorcón. Bueno, ya ha llegado la hora de celebrar a nuestros jugadores locales. La pasión nace aquí, en casa. Vamos con los resultados de la Gran Liga Municipal, donde se forja el futuro del vóley. Empezamos con los resultados de nuestros grupos municipales. En la categoría Alevín, Cubas Vóley Negro 2, Cuba Éter 1, Cuba Tierra 1, Cuba Luz 2, Cuba Aire 0, el Cuba Tiempo 3, Cuba Estrellas 3, Cuba Planetas 0, Cuba Satélites 1, Cuba Nebulosas 2, Cuba Galaxias 0, Cuba Asteroides 3. En la categoría infantil tenemos al Cuba Silicio 2, Cuba Potasio 1, el Cuba Hidrógeno 2, Cuba Helio 1, el Cuba Magnesio 3, Cuba Sodio 0, el Cuba Calcio 2, Cuba Azufre 1, el IES Los Castillos Morado 3 Cuba Oxígeno 0, y el IES Los Castillos Blanco 0, Cuba Carbono 3. Pasamos a la categoría cadete. Cuba Poseidón 0, el Cuba Dionisio 3, Cuba Artemisa 2, el Cuba Voley Negro 1, IES Parque Lisboa 0, el Cuba Atenea 3, Cuba Demeter 3, el Cuba Voley Oro 0, Cuba Némesis 2, Cuba Estia 1, Cuba Hera 3, Cuba Perséfone 0, Cuba Notos 2, Cuba Apolo 1 Cuba Hermes 2, y Cuba Ares 1. En la categoría juvenil tenemos al Cuba Malawi 2, Cubas Voley Oro 1, Cuba Baikal 3, Cuba Michigan 0, Cuba Krakatoa 3, Cuba Teide 0, Cuba Kilimanjaro 2, Cuba Tatún 1, el Cuba Etna 3, Cubas Voley Blanco 0, el Cubas Voley Negro 0, Cuba Tangánica 3. Y pasamos a la categoría senior, el Cuba Adultos 1, el Club Voleibol La Plaza 2. Y recordamos que la semana pasada tuvimos en el Instagram, Chris, la votación, vota tu equipo favorito de la Liga Municipal, y el ganador fue el Cuba Era, que consiguió además sorprendentemente más de 300 votos. Sí, o sea sí. que fue una barbaridad, así que enhorabuena para las chicas del Cuba Era. Además consiguieron su regalo este fin de semana cuando vinieron a jugar su partido y bueno, pues ya las hemos visto por las redes y tal. Así que nada, próximamente seguiremos con nuevos concursos y con nuevas encuestas, pues para que se entretengan los espectadores. Así que os animamos a seguir votando, a seguir siguiéndonos en todas las redes sociales para no perderos nada de los resultados. Bueno, y comenzamos con los resultados nacionales. Empezamos por la categoría femenina, por el conjunto liderado por Nacho Martínez y Rocío Álvarez, que jugó este fin de semana contra Burgos y ganó por 3-1. Este sábado vivimos una jornada espectacular con los 2 equipos de la competición nacional aquí en el Polideportivo Los Cantos.
Además, pudimos conmemorar el Día contra la Violencia de Género con la presencia de Carmen Martín, la concejala de Deportes, en ambos partidos. El conjunto femenino se enfrentó con Burgos, que después del partido del sábado ha descendido al último puesto de la clasificación, mientras que las alfareras se posicionan en la cuarta posición de la tabla, por detrás del Tenerife, Villalba y el CAEP Soria. La victoria fue por 3-1 y aunque hay que lamentar la pérdida de un set, al equipo se le vio una gran evolución y con un juego bastante agresivo en ataque. Esta semana viajan hasta Cáceres para enfrentarse con el Licenciados Reunidos, el único equipo que ganó al líder. Así que va a ser un partido bastante interesante. El partido será a las 6:30 de la tarde, el sábado, en el Colegio Licenciados Reunidos. Pues los chicos acumulan su segunda victoria consecutiva, la de este fin de semana, ante el conjunto de Cuenca, aquí en casa, que les vale para subir 2 puestos en la clasificación general y asentarse en la 6ª plaza. El conjunto del Cuba se mostró sólido en todas sus líneas y esta semana tienen un duro rival, y es que los chicos de Robert viajan hasta Granada para disputar su encuentro ante el conjunto de Universidad de Granada, pues que es un equipo que ha descendido de la Superliga 2 y que llegó a militar en la Superliga. Lo entrena una vieja conocida del Cuba, Olena Zalbuskaya, y bueno, el partido será el sábado a las 1 de la tarde en el pabellón universitario de Fuente Nueva. Bueno, y este fin de semana, como tuvimos a los 2 equipos nacionales aquí en Los Cantos, Sí. tuvimos uno de nuestros sorteos y estuvimos votando por nuestro jugador favorito. En la categoría femenina tenemos a Saray Burgos, que Bien. ganó. La más votada de la chica fue Saray, y en la categoría masculina, ¿vale? El auténtico ganador, el MVP, los que eligieron los telespectadores, los que vinieron hasta aquí hasta Los Cantos, fue Adrián Palomino. Así que nada, pues les damos la enhorabuena a los dos por haber sido elegidos por los niños, por los aficionados, por la cantera, vamos, en definitiva. Así que no dudéis en venir a ver a los equipos nacionales jugar este fin de semana, ¿no? Que juegan fuera al siguiente aquí en casa, para seguir votando, para seguir viéndolos y para seguir disfrutando de nuestro voleibol y sobre todo de nuestro club. Bueno, y hemos llegado a un momento importante, así que agárrate fuerte, Me porque agarro. llega el duelo que partió la semana en 2, con remates, con tensión, pero sobre todo con voleibol del bueno. Así lo vivimos y así se jugó, y les vamos a contar el partido de la jornada. Y es que en la categoría femenina hemos elegido al cadete femenino azul, que consiguió la victoria ante el Leganés B por 2-3. El conjunto pues consiguió esa victoria en la quinta manga, y tenemos las declaraciones de la entrenadora. El cadete femenino azul se enfrentaba este fin de semana al Leganés B, que era el equipo que iba colista en nuestra liga, y la verdad que era todo un reto, suponía un reto porque necesitábamos puntuar, ya que nosotros no nos mintamos, íbamos justo por encima de ellas. Entonces, precisamente por esto, el ganar era vital, o al menos el puntuar era vital, para poder mantenernos vivas en la liga. La verdad que precisamente por esto estábamos muy concienciadas, habíamos estado trabajando toda la semana para poder llegar al partido muy tranquilas, pero sí que es cierto que pues nada te prepara para el momento, y comenzamos muy irregulares, lo cual hizo que el Leganés se llevara el primer set. Pues eso, debido a irregularidades, estábamos muy intranquilas, pues eso, los nervios de querer hacer las cosas bien. Lo bueno es que a partir del segundo set las chicas parece que se relajaron y empezaron a trabajar muchísimo más tranquilas, y bueno, pues todo empezó a salir. Los saques empezaron a hacer daño, conseguíamos atacar para hacer un poquito, ¿no?, más daño a la defensa del Leganés. Y si bien es cierto que nosotros lo hicimos bien, el Leganés B, la verdad que también se merecen todo nuestro aplauso, porque nos pusieron contra las cuerdas todo el partido. De hecho, bueno, pues ganamos 3-2 con el tiebreak 15-13, o sea que con el corazón en el puño todo hasta el final. Pero bueno, eso. Sí que es cierto que toda la semana habíamos estado preparando un posible tiebreak, porque justamente el partido
el otro partido que hemos ganado en lo que va de liga, lo habíamos ganado también en un 3-2. Y bueno, pues viendo que era un equipo que podía enfrentarse de manera igualitaria a nosotras, pues teníamos que estar con todas vamos jugando a por todas. Entonces, bueno, después de mucho sufrir, conseguimos la victoria que nos mantiene vivas en la liga y esperando que vengan muchas más, con tiebreak o no. A ser posible, más tranquilas, pero bueno, si tenemos que seguir luchando 3-2, pues yo creo que ya estamos, las niñas están ya haciendo colchón para lo que venga. Pues ahí teníamos las declaraciones de nuestra compañera Raquel Yuste, y esta semana las chicas de Raquel juegan contra Voliplaya Madrid Amarillo aquí en Los Cantos, así que no os lo podéis perder. Bueno, y en la categoría cadete tenemos al cadete masculino B, que jugó este fin de semana contra el Club Voleibol Chamartín Vergara 1995 allí en su casa, y que ganó por 3-0. Tenemos las declaraciones de su entrenadora Yaiza. De semana hemos ganado nuestro primer partido de liga, un partido muy importante. Éramos penúltimos contra últimos y conseguimos una victoria 3-0 con un muy buen partido de los chicos, muy centrados desde el saque, consiguiendo muchos puntos directos y haciendo que avanzásemos muy rápido. Luego en el tercer set nos confiamos un poquito y el resultado fue más ajustado, pero conseguimos remontarlo, trabajando otra vez desde el saque muy bien, y conseguimos llevarnos nuestros primeros 3 puntos de la temporada. A estas 3 semanas que nos quedan de liga antes del parón de Navidades nos esperan 3 partidos muy importantes, porque jugamos contra los 3 equipos que estamos justo encima o por debajo de nosotros. Entonces estamos entrenando duro para conseguir sacar puntos en todos los partidos y así poder remontar puestos en la clasificación. Esperamos veros por Los Cantos. Bueno, y hasta aquí las declaraciones de la entrenadora Yaiza. Y como bien ha dicho ella, este fin de semana tienen una nueva oportunidad para conseguir otros 3 puntos. Y es que jugarán contra AD Perales aquí en el Polideportivo Los Cantos. Y os animamos, tal y como nos ha dicho ella, a veros aquí por Los Cantos y animar a vuestro club. Bueno, y ahora vamos a dar paso al debate que hemos creado en esta semana, que bueno, tenemos 2 invitados, ahora os lo va a presentar Chris, pues para ver qué pasa con las nuevas normas que han salido este año en la competición. ¿Qué pensamos? ¿Nos van bien? ¿Nos van mal? ¿Favorecen? ¿No? Y Chacho, y como tú como colocador, ¿qué opinas de la nueva regla? ¿Por dónde empezar, Chris? Sinceramente considero que las últimas normas del voleibol, al igual que decíamos que la norma anterior tiene un este negativo sobre las categorías base, igual, al final estamos perdiendo el hecho de que la presión de colocador sirva para algo. O sea, al final ahora vamos a generar que cualquier persona, bueno, cualquier jugador en este caso pueda colocar y que todo valga. Y creo que al final, por mucho que se diga que se permite el juego y que la acción es siempre que sean dobles y demás va a ser negativa, vemos en categorías base todos los fines de semana que hay bolas desastrosas que siguen con la jugada, y al final eso es peor para el voleibol porque todo vale. Y va a generar que el colocador se pierda. O que cualquiera pueda ser colocador, ¿no? Porque al final sí, pero no hay algo más específico, ¿no? La al figura final... del colocador que sea cualquiera, que no sea un colocador que ya ha estado horas y horas practicando el toque de dedos, que al final yo creo que es algo bonito para mí. Y creo que es algo que a día de hoy nos va a dar igual, pero dentro de 10 años, cuando esta norma sea que los jugadores que ahora lo están cumpliendo lleguen a un Superliga 2 o a una Superliga 1, se va a notar drásticamente ese cambio de bola y para mí esa pérdida de calidad del colocador y en general del juego. Claro. Total. Iván, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, total. O sea, yo que sé, al final entrenando también equipos, sobre todo es verdad tú que llevas todavía categoría de base. es verdad que ellas, las pequeñas, no saben esa norma o no la tienen en cuenta. Imagino que si yo llevase un junior que está enterado de esa norma, a lo mejor dicen, bueno, pero si ya vale. No. O sea, yo te enseño a tocar bien, y tocando bien tendrás mucha más precisión que si tocas mal. Es que al final volvemos a lo mismo de que en una Superliga o en ligas internacionales, al final, ¿qué son dobles en un colocador o en una colocadora? Al final es mínimo, y por mantener el espectáculo de la jugada yo entiendo que se permita. Pero es que volvemos a lo mismo, en bases, formación, y si yo no aprendo a tocar de dedos,
es que no voy a poder llegar más allá. Entonces al final vamos a tener una pérdida grande de voleibol. ¿Podríamos confirmar que entonces las nuevas reglas no mejoran el juego, por lo menos en categorías inferiores? Yo considero que no lo mejoran. Igual. ¿Estamos en contra? ¿Un poquito en contra? Sí. Bueno, entonces no ha habido mucho debate, estamos a favor. Sí, estamos Las dos de acuerdo partes. los dos, sí. Bueno, Vale. bueno, y quería haceros una preguntita a los dos, a ambos. Iván, vamos a empezar por ti. ¿Adaptas el entrenamiento y tu juego a las nuevas reglas? No. O sea, yo, como he dicho antes, al final prefiero una técnica buena para que la precisión del toque, la calidad del toque y del juego sea mejor, a la nueva norma de que vale, mientras el balón no pase al otro campo, el toque de dedos pueda ser feo o rodar o dobles. Yo prefiero que mis jugadoras sepan tocar de dedos, tengan esa técnica bien aprendida y que si en algún momento salga mal, pues ok, vale, pero vamos a intentar hacerlo bien para que sea mejor la jugada. Bien. Chechu. En mi caso tampoco, al igual como Iván, como entrenadores de formación de categorías de abajo, yo les he explicado a mis jugadoras las normas para que en caso de que no se les pita o se les pite al equipo rival, lo tengan en cuenta, pero evidentemente yo sigo cumpliendo las mismas normas de la old school, que ya podríamos considerarnos de la old school ya, al parecer, y simplemente no las aplico, porque considero que tienen que saber primero ese ordenamiento de vóley y el tema de los dobles y demás, para poder jugar correctamente. Bueno, Chechu, y entonces hemos quedado que al final la técnica, estas nuevas reglas, la técnica no lo favorece, no mejora el poder enseñarlo, sobre todo en categoría de base. Entonces, ¿estás de acuerdo que lo que fomentan es el espectáculo? ¿Sí? ¿No? ¿Todo lo contrario? Y ahora llegamos al punto que nos hizo temblar la cancha, uno para guardar en la historia, porque lo que vamos a ver merece repetición, señoras y señores. El punto que dejó al público sin aliento es el punto de la jornada. Y esta semana ha ganado el punto número 2 con un 60%. Así que desde aquí enhorabuena. Tenemos esta semana nuevos puntos para poder elegir la semana que viene nuestro punto de la jornada, así que no dudéis en votar. Aquí tenéis los vídeos. El saque del conjunto de Burgos, buena la red de Sara, de doble positiva, bien el primer tiempo. La defensa del conjunto de Burgos, ahora atacan por 4, aportiva el bloqueo. Muy bien Sandra en la defensa, buena bola de Sarai, la remata Irene. Muy atenta Alexia en segunda línea, ataca Marta. Muy bien ahora Irene Sarai en la defensa. Nos ha dejado engañar y ha aguantado bien ahí en la... Muy bien, ha aguantado ahí en la línea. Y ahora tenemos que recordaros que tenemos entre manos, ya dentro de poco se acercan las vacaciones de Navidad, pero ojo que no nos quedamos sin vóley, porque el Cuba ha lanzado su tradicional campamento navideño. Serán los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y el viernes 2 de enero. Y podéis encontrar flyers como el que tengo yo aquí en la oficina del Polideportivo Los Cantos, preguntar a vuestros entrenadores o a cualquier miembro del club. ¿Vale? Además también podéis encontrar toda la información en la página web o en nuestras redes sociales. Sobre todo, daros prisa, ¿verdad? No os quedéis sin plaza, porque seguro que esta Navidad también tenemos mucho vóley aquí en el campus navideño del Club Voleibol Alcorcón.
Bueno, telespectadores, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya queda muy poquito para el puente de diciembre. Recordaros que el puente de diciembre, la semana que viene, pues no tenemos competición. Pero bueno, sí que tendremos programa. Así que os esperamos aquí en El ritmo de la jornada.